¿Sabes lo que se siente al escuchar tus propios hijos susurran que no lo harás pasar la Navidad? Para verlos ríete de la misma máquina que te mantiene respirando. Lo hago y nunca lo olvidaré. Eso. Mi nombre es Francis Beat. Tengo 72 años. Y esta es mi historia. Antes empiezo, me gustaría saber dónde estás. ¿Mirando desde? Siempre encuentro consuelo en escuchar donde la gente está escuchando porque a veces, incluso en la traición, pueden encontrar conexión entre sí historias. Ahora déjame llevarte de regreso a esa Navidad. El comedor estaba vestido para las vacaciones de la manera que siempre lo había sido: velas encendidas, jamón asado al horno, salsa de arándanos en cuencos de cristal que habían estado en mi familia durante generaciones. Mi tanque de oxígeno zumbó suavemente a mi lado, su ritmo familiar, casi como música de fondo. Lo intenté centrarse en la calidez de las luces, el olor a canela, la vista de la nieve cayendo ligeramente fuera de la ventana. Pero la calidez solo llega hasta cierto punto cuando la gente alrededor de la mesa te tratan como si fueras ya en la tumba. Me senté al final de la mesa como siempre lo hacía mientras mis dos hijos, sus esposas y mi hija se ocuparon de reír y charla. Al principio parecía normal, el tintineo de los cubiertos, el paso de platos, alguna que otra tostada. Sostuve mi tenedor con cuidado, respirando lentamente a través el tubo en mi nariz, tratando de no dejar el tanque silba demasiado fuerte. Entonces lo atrapé una risa aguda de mi hijo, Greg. Se inclinó hacia su esposa, pensando que yo no pude oír. No te molestes en comprarle a mamá un regalo el año que viene. Ella no estará aquí para entonces. Su esposa, siempre dispuesta a jugar. A lo largo, resopló en su copa de vino. Por fin, algo de espacio en la casa una vez ella se ha ido. Imagínate cuánto más fácil las cosas serán. Me quedé helado. Mi tenedor flotaba encima de mi plato, con la mano temblando ligeramente. No miré hacia arriba. No quería para darles la satisfacción de ver la tierra del aguijón. Pero mis oídos, captó cada sílaba. Entonces mi hija intervino, de cara dulce, siempre pretendiendo ser el niño hermoso. En al menos la herencia se borrará el próximo Navidad. Podrían ser las primeras vacaciones que realmente puedo disfrutar sin todo esto. Ella me hizo un gesto vago hacia el tanque, hacia los tubos. La risa se derramó alrededor del mesa, primero en voz baja, luego más fuerte, descuidado. Era como escuchar un manada de lobos dando vueltas, esperando el más débil para caer. Tomé un sorbo de agua para estabilizar mi mano. Mi nieta Emily, mi única estrella brillante, se sentó 2 sillas abajo. Sus ojos se abrieron, sus labios se separó y ella susurró bruscamente: «Detente». Eso. Ella puede oírte. Pero solo Greg la despidió. Ella escucha lo que quiere. No importa de todos modos. Volví mi mirada abajo en el jamón tallado, su glaseado brillando bajo la lámpara de araña. Pensé de todas las navidades pasadas, los años cuando me quedé despierto hasta el amanecer envolviendo regalos, las veces que trabajaba turnos dobles para asegurarse de que nunca se quedaran sin ellos. Escena retrospectiva. Me vi hace años dolorido. Viuda a los 45 años, parada en una cocina fría con facturas impagas apiladas, contando yo mismo encontraría una manera. Siempre lo hice. Yo almuerzos para llevar, matrícula pagada, parches ropa, y sonreí a través de mi propio agotamiento. Todo para ellos. Y esto fue lo que gané a cambio. Risas de mi tanque de oxígeno, burla de mi esperanza de vida. Mi opresión en el pecho, no por enfermedad,
sino de algo más nítido. Traición. Yo miro a Emily, luego sus pequeñas manos apreté el mío debajo de la mesa. Sus ojos llenos de fuego silencioso dijo lo que nadie más se atrevió a decir. Tú importas. Eso fue suficiente para evitar que me desmorone en ese momento. Levanté la barbilla, forzando mi aliento para estabilizarse, y dejé que sus crueles las palabras se deslizan sobre mí como si no había cortado profundamente. En el interior, sin embargo, algo cambió. Esa noche, mientras estaba sentado solo en mi habitación con el suave sorbo del tanque de oxígeno llenando el silencio, yo repitieron sus voces, sus risas, la crueldad casual, y por primera vez en años, no me sentí débil. Yo me sentí resuelto. Si pensaran que yo era un carga, si pensaran que mis días eran contados, si pensaran que podían reírse de la mujer que les dio todo, entonces estaban a punto de aprender lo que significa subestimar Francis Biggio, susurré en el tranquilo. Si creen que he terminado, están a punto de aprender lo contrario. Y con eso, la primera chispa de un plan comenzó a arder. Dentro de mí. Los días después de Navidad llevaba un silencio que se aferraba a mí como escarcha en las ventanas. La risa de mí y los niños todavía resonaban en mi cabeza. Más agudo que el silbido de mi tanque de oxígeno. Cada vez que la máquina exhalaba al lado yo, recordé sus sonrisas, sus palabras. Ella no estará aquí el año que viene. Habría sido fácil, demasiado fácil. Deja que sus voces me hundan en la desesperación. Para encogerme más en la silla donde estoy pasé la mayor parte de mis tardes, mirando la televisión pero no veo nada. Pero el dolor y la humillación pueden resultar extraños. Cosas a una mujer. Ellos pueden hacerla desmoronarse o la pueden afilar. Para mí, esa noche se agudizó. Me desperté al siguiente mañana con la familiar tensión en mi pecho. La rutina siempre fue la misma. Conecte el tubo, revise el tanque, asegúrese de que el flujo sea constante y arrastra los pies hacia la cocina para tomar el té. Eso debería haber sido un momento de fragilidad. Pero esa mañana, mientras me miraba en el espejo encima del lavabo, vi algo diferente. Mi cabello, plateado y delgada, estaba recogida en un moño, mi rostro marcado por años de sacrificio. Pero mis ojos, estaban vivos otra vez. Había acero en ellos, un brillo que no había visto en años. Le susurré a mi reflexión. No has terminado. Aún no. Aún así, mi cuerpo me recordó sus límites. Cada paso por la cocina el suelo soportaba peso. Cada respiro necesitaba ayuda. Y sin embargo, recordé algo que mi difunto esposo, Walter, una vez me dijo antes de que la enfermedad se lo llevara. Él había tomado mi mano una tarde tranquila después de un duro día de trabajo, su voz baja pero constante. Francisco, prométeme esto. Nunca dejes que te traten como si fueras menos que la madre que construyó sus vidas. Has cargado demasiado para siempre, deja que cualquiera te lleve como si fuera un equipaje. Esas palabras me habían consolado entonces, en el primeros días de viudez, cuando las facturas estaban apilados en alto y la casa estaba llena de bocas hambrientas. Pero ahora, décadas más tarde regresaron con una nueva propósito. Me di cuenta de que había estado dejando mis hijos me cargan como si fuera un carga, no un fundamento, y eso había para cambiar. Esa semana tuve una visita al médico. Cita. Se suponía que mi hija llévame, pero ella afirmó que tenía planes. Con las chicas. Tomé un taxi en su lugar, agarrando el mango de mi tanque mientras el coche se sacudió sobre los baches. La espera la habitación olía ligeramente a antiséptico y revistas viejas. Cuando mi nombre fue llamado,
Entré arrastrando los pies, preparándome para más. Malas noticias. Pero el doctor Miller me sorprendió. Miró mis gráficos, escuchó mis respirando y dijo: «Estás estable, Francisco. Su condición no está empeorando. Puede que estés limitado, sí, pero todavía te quedan años por delante si te cuidas de ti mismo. Años, no meses, no semanas. Años». Mi corazón se hinchó. Pensé en las caras engreídas de los niños en Navidad. Mesa, sus susurros de que no lo haría ver otras vacaciones. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití sonreír. Tuve tiempo suficiente para hacer lo que era necesario hacer. Esa noche me senté con una libreta en mi regazo. El tanque tarareaba a mi lado, pero apenas lo noté más. En lugar de eso, escribí nombres. Escribí recuerdos. Escribí los sacrificios que había hecho, cada matrícula pago, cada factura médica, cada comida cocinado de la nada cuando había dinero corto. Y luego escribí lo cruel palabras de Navidad. Cada línea se sintió como un clavo clavado en el ataúd de mi paciencia. Al final de la noche, yo sabía lo que tenía que hacer. No fue venganza. No exactamente. Fue justicia. Equilibrio. Si creyeron que ya estaba desaparecido, entonces actuaría como si lo estuviera. Ataría los cabos sueltos de mi vida. No a su favor, sino a favor de la verdad. Favor. A la mañana siguiente llamé a la única persona en la que todavía confiaba fuera de Emily, mi abogado, el señor Harper. Él manejó el patrimonio de Walter cuando éste falleció, y lo conocía desde hacía décadas. Su voz era firme en el teléfono. «Francisco, han pasado años. ¿Qué puedo hacer por ti?» Respiré hondo y el oxígeno silbó. Como si puntuara mis palabras. «Necesito hacer algunos cambios, urgentes». En silencio, no me preguntó. Él simplemente preguntó: «¿Cuándo puedes entrar?» Yo respondió sin dudarlo: «Mañana». Esa noche, el sueño no llegó fácilmente. Me acosté en la cama, mirando el techo, el resplandor de la farola afuera pintando rayas pálidas en mi manta. Mi corazón se aceleró, no por enfermedad, sino por anticipación. Para la primera vez en mucho tiempo, sentí algo se removió dentro de mí que era más fuerte que el miedo. Resolver. Ellos pensé que era débil. Ellos pensaron que yo era desvanecimiento. Pero mañana comenzaría demostrando que estaban equivocados. Lo siguiente por la mañana, el cielo era de un gris apagado, las nubes colgando abajo como si supieran secretos estaban a punto de ser enterrados. Me levanté temprano, me puse mi abrigo de lana más cálido y ajusté con cuidado la correa que sujetaba mi tanque de oxígeno está firme a mi lado. La respiración sonó suavemente a través de las fosas nasales. Cánula. Pero por una vez, no sentí como una debilidad. Se sentía como un tambor beat empujándome hacia adelante. El viaje en taxi a la oficina del señor Harper parecía más larga que habitual. Cada bache en el camino recuerda cuán frágil se había vuelto mi cuerpo. Pero mi mente era más aguda de lo que había sido en años. Agarré mi bolso cerca donde había escondido los documentos, estados de cuenta, y la última letra Walter alguna vez me escribió. No fue evidencia. Era una armadura. Cuando di un paso en la oficina del señor Harper, me sorprendió por lo poco que había cambiado. Madera oscura, los estantes se hundieron bajo el peso de los documentos legales. A un reloj de pie que marcaba constantemente en la esquina. El olor a papel viejo y la tinta llenó la habitación, conectándome a tierra una especie de seriedad que hizo que la resolución se solidifica aún más. Él subió a salúdame, su cabello más blanco ahora que en la última vez que lo vi, sus gafas posados sobre su nariz. Francisco, él dijo cálidamente, aunque sus ojos buscaron el mío para obtener respuestas. Ha pasado demasiado tiempo. Yo se acomodó en la silla de cuero frente desde su escritorio. Demasiado tiempo, por cierto. Y yo me temo que no estoy aquí para una visita social. Cruzó las manos. Entonces dime qué es en tu mente. Respiré profundamente, sintiendo el aire fresco correr a través del tubos. Hijitos míos, comencé, mi voz
Firme, aunque mi corazón temblaba. Han dejado claro lo que piensan. Yo. Se rieron de mí por mi tanque de oxígeno durante la cena de Navidad. Hablaron de herencia como si ya estuviera en el suelo. Apretó la mandíbula, pero no interrumpió. Así que continué. Yo quiero hacer algunos cambios. En silencio, a fondo. Quiero que todo esté listo lugar incluso antes de que sepan que ha comenzado. El señor Harper se reclinó. El cuero de su silla crujió. Cambios en él lo hará. Más que eso, dije, los dedos apretaron mi bolso. El casa, las cuentas, todo. Él asintió lentamente. Necesitaré detalles. Yo metí la mano en mi bolso y saqué el carpeta de papeles que había preparado la noche antes. Quiero que la escritura se transfiera a un fideicomiso. No en nombre de mis hijos, Dios no lo quiera, pero en casa de Emily. Ella es la solo uno que me defendió, y quiero una parte de mis ahorros. Se dirigió a St. El refugio de María. Walter y yo siempre destinado a devolver algún día. Esto será nuestro camino. Por un momento, el silencio llenó la habitación, interrumpida solo por el tic-tac del reloj. Entonces, el señor Harper preguntó, ¿y tus hijos? ¿Estás seguro de eliminarlos por completo? Lo miré directo al ojo. Mi voz no agitar. Ya me han cortado. Yo soy simplemente devolviendo el favor con papeleo. Comenzó a redactar documentos, su pluma rasgando las páginas. Transferiremos la propiedad de la casa. Inmediatamente. En cuanto a las cuentas, haremos cierre a los conjuntos hoy. Cualquier acceso han tenido serán revocados. El pensamiento me hizo sonreír. Un amargo pero satisfactorio curva de mis labios. Me imaginé a Greg despertando hasta encontrar la tarjeta de débito que usó para sus viajes de golf disminuyeron. O mi nuera dándose cuenta de su dinero del spa se había secado. El señor Harper hizo una pausa. Ajustándose las gafas. Tú sabes, esto causará un gran revuelo, Francis. Familias rara vez se muestra amable con ser desheredado. Dejé escapar una breve risa, áspero por años de humo y dolor. Bien. Que se ahoguen con ello. Como firmé cada documento, sentí una extraña calma. Acomódate sobre mí. Mi mano, aunque temblorosa desde la edad, no flaqueó. Con cada firma, era como si estuviera reescribiendo la historia que mis hijos tenían ya planeado para mí. Ellos querían, me fui, borrado, reemplazado por lo que ellos pensó que se lo merecían. En cambio, yo estaba dándoles algo mucho más duro. Nada. Cuando se firmó el último documento, el señor Harper los metió en una carpeta y lo encerró en su cajón. Está hecho, él. Dijo con firmeza. Me recosté sintiendo más ligero que en años. El silbido de mi tanque de oxígeno ya no sonaba como cadenas. Sonaba a victoria. Antes me fui, el señor Harper me miró con una suavidad que casi me deshizo. Francisco, eres más valiente de lo que crees. La mayoría personas en tu situación habrían rendido por ahora. Negué con la cabeza. Yo soy no valiente. Simplemente estoy cansado de ser subestimado. Él asintió una vez. Un silencio, reconocimiento de una batalla bien iniciada. Esa noche, de vuelta en mi pequeña vida habitación, me senté con Emily. Ella había venido a traerme la cena, sus ojos llenos de calidez. Eso me recordó que todavía había algo bueno en familia, pero no en los que compartían mi sangre. Abuela, dijo suavemente, ¿por qué estás sonriendo? La alcancé mano, apretándola. Porque, querida mía, hoy retomé lo que pensaban ya habían robado. Y mañana, retiraré aún más. Ella no lo hizo, presione para más detalles. Ella simplemente me abrazó su mejilla contra la mía y susurró, eres más fuerte que ellos jamás saber. Y por primera vez en mucho tiempo lo creí. Después del se firmaron los documentos y se hicieron las cuentas. Cerrado, sabía que no podía quedarme en eso casa mucho más tiempo. Cada habitación celebrada ecos de mis sacrificios. La cocina donde había metido monedas de 1 centavo comidas. El pasillo donde colgué sus fotos escolares. El dormitorio donde Walter una vez me abrazó después de largos días. Y ahora esos mismos niños que crié lo vieron todo. Como premio de espera. Si me quedara, ellos rodeáme como buitres. Entonces decidí que desaparecería. El primer paso fue sutil. Empecé a hacer las maletas en silencio. No el tipo dramático de empacar con maletas ruido abajo. No,
Este fue el tipo de empacar solo a una mujer que había vivido durante décadas de resistencia podría hacer. Un poco cada noche. Un poco de ropa, algunos álbumes de fotos, el viejo reloj de Walter. Solo lo esencial. No necesitaba mucho. Yo no estaba corriendo hacia el lujo. Solo paz. Mantuve el tanque de oxígeno atado a mi lado mientras trabajaba. Su silbido recordándome el tiempo que pasa. Y cada vez que doblaba otro suéter la bolsa, me susurré a mí mismo. Ellos no tendré la satisfacción de mirarme marchito. Al final de la semana, llamó a un servicio de mudanzas, tranquilo, discreto. Un joven de ojos amables. Llegué una tarde cuando mis hijos estaban demasiado ocupados para visitarlos, y en 2 horas las pocas cosas que necesitaba eran cargado en un camión pequeño. Él no preguntó preguntas cuando le di la dirección de un pueblo costero a 2 horas de distancia. Dejé las cortinas corridas y las puertas cerradas. Entonces yo desconecté el teléfono de casa, apagué mi celda y los deslizó a ambos en un cajón. Mi mundo era mío otra vez. Emily vino el noche antes de irme. Ella había sido mi confidente a través de todo, incluso si yo no le había contado todos los detalles. Ella caminó en la cocina, con el pelo cayendo. Su rostro, sus ojos llenos de preocupación. «Abuela», dijo en voz baja. ¿Estás seguro de esto?» La miré, mi corazón dolorido tanto de amor como de tristeza. «Ya no estoy seguro de mucho, niña. Pero estoy seguro de esto. Quedarse aquí mátame más rápido que cualquier enfermedad. Necesito paz, y necesito que aprendan lo que significa se siente como vivir sin mí». Ella entonces me abrazó, lo suficientemente fuerte como para sentir la fuerza de su juventud en contraste con mi fragilidad. «Vendré a visitar no importa dónde estás». Sonreí, rozándola. Mejilla con dedos temblorosos. «Eso es todo necesito. Solo una persona que recuerda quién soy, no lo que dejo atrás». Cuando finalmente salí por la puerta que noche, el aire era áspero, mordiendo contra mis pulmones. La calle estaba tranquila cubierto por el silencio del invierno. Miré una vez más en la casa, el lugar donde luché tan duro para mantener el lugar que casi me había roto, y luego me volví lejos. El viaje hasta la costa fue tranquilo. El conductor no habló de trivialidades y yo estaba agradecido. Me apoyé contra la ventana, mirando las luces de la carretera a paso veloz, sintiendo como si estuviera perdiendo años con cada milla. Para cuando nosotros llegamos al pueblo, ya despuntaba el alba. Las gaviotas revoloteaban sobre la costa, sus gritos agudos contra las olas. Yo inhalé el aire salado y por primera vez en meses, sentí que podía respirar de verdad. Alquilé una modesta cabaña, pintura blanca descascarada un poco, contraventanas colgaban torcidas, pero tenía una vista del océano que me dejó sin aliento. Lejos. La propietaria, una mujer mayor con una voz como de grava, no hizo preguntas. Ella simplemente me entregó las llaves. La primera noche me senté en el porche envuelto en una manta, viendo el mar entrar y fuera. El silbido de mi tanque de oxígeno. Mezclado con el ritmo de la marea, y por una vez no lo sentí como una debilidad. Se sintió como un latido del corazón. Mientras tanto, de regreso a casa, la tormenta había comenzado. Greg intentó retirar dinero para un viaje de golf y encontré la cuenta cerrada. Mi nuera intentó pagar un espadía y casi provocó una escena cuando la tarjeta fue rechazada. Hija mía, siempre la planificador, inició sesión en lo que ella pensaba era nuestra cuenta conjunta, solo para encontrar un saldo vacío. El pánico se extendió ellos. Se llamaban, voces agudo y acusador. ¿Lo tomaste? No me mires. ¿Dónde está mamá? Ella no es contestando su teléfono. Condujeron hasta mi casa, golpeando la puerta cerrada. No respuesta, cortinas corridas, silencio. Emily más tarde me contó lo furiosos que se pusieron, dando vueltas unos sobre otros como chacales, culpándose unos a otros por lo que sea que fuera mamá hasta. Ella se quedó callada, protegiendo mi secreto. En mi casita, encendí una vela y sonrió. Por primera vez en años, yo era invisible para ellos. Y sin embargo nunca me había sentido más vivo. Yo no estaba desaparecido. Aún no. Pero a ellos, a los que se rió de mí, me despidió, redújome a un tanque de aire, ya era un fantasma. Y fantasmas, como lo harían pronto descubrir, puede perseguir de maneras a los vivos nunca podría.
Habían pasado casi 6 semanas desde que me escapé a la costa. 6 semanas de aire salado, mañanas tranquilas y noches donde el único sonido era el océano rodando en olas constantes. Yo tenía comenzado a sanar. No mis pulmones. No, esos estaban más allá de la reparación, pero mi espíritu. Pero de vuelta en el pueblo que había dejado atrás, en la tormenta se estaba gestando. El señor Harper había llamado a mis hijos, convocándolos a su oficina para lo que asumieron era el inevitable, la lectura de mi testamento. Ellos no habían sabido nada de mí en semanas, ¿no? Me había visto, no había podido localizarme. En sus mentes, yo ya no estaba. Y tal vez en cierto modo lo era. Llegaron que mañana vestida de negro y gris, como aunque estaban asistiendo a un funeral. Mi hijo, Greg, con un traje oscuro que no se ajusta bastante a su creciente barriga. Mi hija Cynthia, con los labios apretados, usando perlas que no se había ganado. Y por supuesto, la esposa de Greg, haciendo ruido con los tacones, cara pintada con una expresión de falsa dolor que habría sido ridículo si no fue tan insultante. Emily estaba allí también, sentado tranquilamente en el rincón, con las manos cruzadas sobre el regazo. Ella sabía la verdad, pero ella siguió el juego, su rostro se compuso. El señor Harper dio la bienvenida a llevarlos a su oficina. Gracias por viniendo. Sé que esto no es fácil, Greg. Suspiró ruidosamente. Terminemos con esto. Todos sabemos lo que viene. Cynthia. Sonrió. Sí, algunos de nosotros tenemos vive para volver a la arrogancia de sus palabras. Atravesaron la habitación como vidrios rotos. No estaban de luto. Tenían hambre. El señor Harper abrió la carpeta en su escritorio. El crujido del papel resonó en el silencio. Él limpió su garganta. Como ejecutivo de Francisco propiedad de Vidyo, es mi deber informarle de sus últimos deseos. Greg se reclinó, sonriendo. Finalmente. Pero en la sonrisa no duró. El señor Harper empezó a leer, su voz firme y deliberada. A mis hijos, Greg y Cynthia, y a sus cónyuges. Ha sido eliminado como beneficiarios de mi patrimonio. Las palabras cayeron como piedras en la habitación. Greg la cara se puso roja. ¿Qué? Eso es imposible, el señor Harper continuó, sin molestarse por el arrebato. La casa ubicada en 214 Maple Lane ha sido transferido a fideicomiso con propiedad exclusiva perteneciente a mi nieta Emily Bidlow. Cynthia jadeó, su mano volando hacia sus perlas. Ella no puede hacer eso. Y el señor Harper fue encendido. Una parte de las finanzas de Francisco, los activos han sido dirigidos a Saint. El refugio de María en memoria de su difunta marido, Walter Bitt. Greg golpeó su puño sobre el escritorio. Estás mintiendo. Ella nunca lo haría. Ella sabe que necesitamos ese dinero. Ella lo sabe. El señor Harper se ajustó sus gafas con calma. Todo está aquí en ella. Documentos firmados. Legal y vinculante, presenciado, notario, hermético. El silencio que siguió estuvo lleno de shock. Mis hijos se quedaron congelados, sus rostros torcidos por la incredulidad, sus planes cuidadosamente trazados que se desmoronan ellos. Y luego, tal como el señor Harper estaba a punto de cerrar la carpeta, di un paso en la habitación. El silbido de mi oxígeno, el tanque me anunció antes de que lo hiciera mi voz. Se giraron uno por uno, con los ojos muy abiertos. La boca de Greg se abrió. La cara de Cynthia agotado de color. Me quedé allí frágil pero erguido con Emily a mi lado. ¿Sorprendido? Pregunté con voz tranquila. Constante. Greg tartamudeó. Mamá, ¿tú eres vivo? Asentí. ¿Vivo? ¿Más vivo que esperabas? Ciertamente. Sus ojos se lanzó hacia el señor Harper como si esperando que deshaga lo que acababan de hacer escuchado. Pero él solo cruzó las manos y reclinado, testigo silencioso de la tormenta que estuvo a punto de romperse. Caminé lentamente hacia el escritorio, las ruedas del tanque resonando suavemente por el suelo. Cada uno el paso fue una declaración, cada respiración un desafío. Te reíste de mí, dije, mi mirada recorriendo sus atónitos caras. Te burlaste de la máquina que mantiene yo respirando. Contaste los días hasta podrías enterrarme y recoger lo que el pensamiento se lo debía a usted. El labio de Cynthia tembló. No lo dijimos en serio, madre. Levanté la mano para silenciarla.
Tú lo dije en serio y olvidaste que yo era escuchando. Escuché cada palabra cruel en esa mesa navideña. Vi la codicia en tus ojos. Te di mi vida, mi trabajo, mis años, y no me diste más que desprecio. Greg se inclinó hacia adelante, su voz subiendo. Esto no es justo. Somos tus niños. ¿Niños? Dejo la palabra colgar en el aire, amargo y picante. Niños, no te rías del fracaso de su madre pulmones. Los niños no dan vueltas como lobos, esperando que su madre muriera. Número. Es posible que hayan sido mis hijos. Una vez, pero elegiste la codicia sobre el amor. Y ahora cosecharás las consecuencias. Emily apretó mi mano, sus ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de orgullo. Señor Harper, habló entonces, con tono definitivo. Todo lo que la señora Bitlow ha hecho es dentro de sus derechos. Esta es su decisión y se mantiene. La habitación estaba en silencio. Excepto por el sonido de mi respiración, firme y desafiante. Me di vuelta para irme, mi voz lleva una última verdad. Necesito oxígeno para respirar, pero no necesito traición para vivir. Y con eso, Emily, salí, dejándolos en el ruinas de sus propias expectativas. El aire exterior la extrañaba. Harper's, la oficina estaba fresca y casi dulce. Mis pulmones todavía estaban tensos con cada respiración, pero cada inhalación se sentía como triunfo. Emily caminó a mi lado, estabilizando mi brazo mientras bajábamos los pasos. Detrás de nosotros, el sonido ahogado de voces elevadas se derramaron a través del puerta de la oficina. Greg gritando, Cynthia llorando, mi nuera silbando como un gato acorralado. No volví atrás. Yo pasé demasiados años cuidando mi hombro, esperando la gratitud que nunca llegó. Pero su furia no terminó en esa oficina. Al día siguiente, mi teléfono, que había dejado intacto en el cajón, iluminado con docenas de cosas perdidas. Llamadas y mensajes de voz. Emily los revisó para mí, sacudiendo la cabeza mientras desplazado. Escucha esto, ella dijo, presionando play. La voz de Greg tronó por el altavoz. Mamá, ¿qué diablos has hecho? Tu as nos arruinó. Esa casa se suponía que era el nuestro futuro. No estás pensando recto. Llámame y arregla esto. Otro mensaje. Cynthia. Esta vez, ella voz quebradiza por la desesperación. Madre, por favor. Este no eres tú. La gente es manipulándote. Estás enfermo. Tú no saber lo que estás haciendo. No puedes simplemente eliminar a tus propios hijos así. Y entonces mi nuera, veneno punzante en cada sílaba. Eres una vieja egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así es como nos pagas. No durarás el año de todos modos, y cuando te hayas ido, Emily se arrepentirá de haber estado de tu lado. La mandíbula de Emily se tensó mientras borraba el mensaje. No necesitas escuchar esto, abuela. Pero sonreí levemente. Oh, lo hago. Cada palabra prueba que hice lo correcto elección. Los días que siguieron fueron llenos de sus intentos de recuperarse lo que creían era suyo. Letras llegó de abogados, apenas velado amenazas que el señor Harper hizo a un lado con facilidad. No tienen una pierna para quédate ahí, me aseguró. Los documentos son herméticos. Que desperdicien su dinero sobre abogados. Solo les recordará lo que perdieron. Greg incluso apareció en la cabaña una vez. Emily estaba conmigo y cuando vimos su auto detenerse, su cara palideció. Quédate dentro, susurró. Pero negué con la cabeza. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar. Él se quedó allí, cara roja, traje arrugado, luciendo menos como el hombre exitoso que pretendía ser y más como un niño desesperado. Mamá, dijo, tratando de suavizar su voz. Hablemos. Podemos trabajar en esto. Fuera. Simplemente transfiera la casa de regreso. Tú sé que puedo encargarme de ello. Puedes quedarte con nosotros. Lo haremos cómodo para ti. Sus palabras estaban llenas de falsedad. Amabilidad. Lo miré fijamente. Mi mano firme en el tanque de oxígeno. ¿Cómodo? El único consuelo que necesito es saber mi el trabajo de la vida no se desperdician desagradecidos. Manos. Hiciste tu elección en Navidad cuando te reíste de mí. Solo soy honrándolo. Abrió la boca para discutir, pero Emily dio un paso adelante, su voz aguda. Vete.
Tío Greg. Tú no perteneces aquí. Su rostro se torció, pero se giró, murmurando maldiciones bajo su aliento mientras regresaba a su auto. Esa noche me senté de nuevo en el porche, mirando las olas. Hailey me trajo té, su presencia un bálsamo para mi maltrecho corazón. Nunca van a perdonar tú, dijo en voz baja, casi como si fueran una advertencia. La miré, mis ojos captando el reflejo de la luz de la luna. Y nunca los perdonaré. Estamos empatados. Ella sonrió con tristeza, pero luego su expresión se suavizó. Estoy orgulloso de tú, abuela. Les mostraste que no pueden romperte. Sus palabras me envolvieron como una manta. Pasaron las semanas y lentamente el ruido se calmó. Las llamadas cesaron. Las cartas disminuyeron. Quedó claro para les dije que no había forma de deshacer lo que había sucedido. Hecho. Mientras tanto encontré algo no lo había sentido en años. Paz. Yo planté hierbas en una cajita fuera del ventana de la cabaña. Aprendí el ritmo de las mareas. La forma en que el sol se hundió debajo del horizonte en un baño de oro y morado. Emily la visitaba todos los fines de semana. Trayendo historias de su vida, sus risas llenando las pequeñas habitaciones con calidez. Y aunque mi salud no mejorar, mi espíritu lo hizo. Una tarde, como nos sentamos juntos mirando el mar, Emily preguntó, ¿te arrepientes? Algo de eso. Sacudí la cabeza lentamente. No por un momento. Pensaron que no duraría hasta Navidad. Estaban justo en un manera porque la mujer de la que se rieron es desaparecido. Lo que queda es alguien a quien no pueden usar. No puedo burlarme y no puedo controlar. El tanque de oxígeno silbó suavemente a mi lado. Firme como la marea. Miré hacia afuera las olas, mi voz baja pero segura. Y cuando llegue el final, sabré que me fui. Este mundo en mis términos, no en los de ellos. Emily apoyó la cabeza en mi hombro y juntos vimos cómo la noche se asentaba. Por primera vez en años, no estaba miedo. El mar tiene una manera de enseñar lecciones. Nunca deja de moverse, nunca espera a cualquiera. Borra huellas en la arena como diciendo no puedes permanecer en el pasado para siempre. Eso es lo que he estado aprendiendo aquí en este pequeño casa de campo junto a la costa. La vida se mueve adelante, incluso cuando la gente intenta encadenar tú a su avaricia. Han pasado meses desde el día en la oficina del señor Harper. Los niños no me han hablado desde entonces. No visitas, sin disculpas, sin cambios repentinos de corazón, y he dejado de esperar cualquiera. Al principio, ese silencio le dolió. Yo permanecer despierto por la noche, el oxígeno silba y me pregunto, ¿fui demasiado lejos? ¿Podría haber sido más gentil? Pero cada vez que repetí sus risas en la mesa navideña, sus voces burlonas, supe la respuesta. No perdieron mi casa. Ellos no lo hicieron perder mi dinero. Me perdieron. Y la verdad he de decir que nunca me quisieron. Ellos quería lo que llevaba. Visitas de Emily a menudo, su risa llenaba la cabaña. Como la luz del sol. Ella trae pan fresco de la panadería, se sienta conmigo junto al ventana y me cuenta sus sueños. Sueños reales, de esos que no están ligados a la codicia. Una vez preguntó, ¿los extrañas, abuela? Pensé mucho antes de respondiendo. Finalmente dije, ¿extraño a quién? Pensé que lo eran, pero no me pierdo en quién se convirtieron. Ella asintió. Sus ojos entendían más de lo que esperaba. Todavía uso el tanque de oxígeno todos los días. Pensaron que era un símbolo de debilidad, algo de que burlarse. Pero he ven a verlo de otra manera. Es un recordatorio de que todavía estoy aquí. Cada silbido del aire es desafío. Cada respiro es un victoria tranquila. Dijeron que no duraría hasta Navidad. Sin embargo, aquí estoy mirando las gaviotas vuelan sobre las olas como se acerca otra primavera. No me he ido. Me acabo de alejar de ellos. ¿Perdono? ¿Ellos? Número. El perdón es un regalo y nunca se lo ganaron. Lo que tengo es cierre. El cierre significa que ya no espero por sus llamados. El cierre significa que puedo beber mi té en paz, sabiendo que no pueden tocar una sola parte de mí nunca más. Cerrar significa que cuando cierro los ojos por las noches duermo sin miedo a lo que pasará con mi casa, mi dinero o mi dignidad. El cierre es suficiente. Entonces para ti al ver esto, tal vez te hayas reído.
Quizás te hayan subestimado. Tal vez tu familia o amigos te traté como si no importaras. Dejar yo te lo digo, lo haces. Siempre lo has hecho. Nunca dejes que escriban tu final para usted. Escribe el tuyo. Y ahora te preguntaré tal como lo hice al principio. ¿Dónde estás mirando desde? Compártelo conmigo. Porque aunque la traición nos aísle, incluso si la familia nos falla, todavía podemos construir nuevas conexiones. Todavía podemos importar unos a otros. Este fue mi historia. No de perdón, sino de libertad.